Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Gilberto González Gamiño. Vamos a hablar el día de hoy sobre fundamentos, técnica y aplicaciones del ultrasonido Doppler color en la exploración de los vasos de cuello. ¿Por qué es importante el ultrasonido Doppler color en los vasos de cuello? Existen bases que sustentan la utilidad de esta metodología. Como todos ustedes saben, el ultrasonido cerebrovascular, el infarto cerebrovascular, es la tercera causa de mortalidad en el mundo occidental. El ictus es la principal causa de discapacidad entre los norteamericanos adultos. De todos los infartos cerebrovasculares, aproximadamente el 75% de ellos son causados por fenómenos tromboembólicos, siendo la enfermedad carotidia el sitio de origen de la mayoría de estos eventos. De ahí su importancia, de ahí la importancia de hacer una evaluación en su conjunto del eje carotidio, incluyendo la evaluación de los ejes vertebrales, tanto derecho como izquierdo. Ahora bien, también es importante recordar que el control de los factores de riesgo cardiovascular puede disminuir la posibilidad de un evento de un ictus hasta en un 50%. Entonces, existen dos escenarios. ¿Cuáles son estos dos escenarios? Uno, los pacientes que tienen síntomas, de los cuales, ¿qué caracteriza a estos pacientes? Bueno, son pacientes que han tenido ataques de isquemia cerebral transitoria, amaurosis fugaz, ictus secundario a isquemia cerebral, generalmente, aunque también puede haber enfermedad cerebrovascular relacionada con hemorragias cerebrales. Y si nosotros recordamos, pertenecen a este grupo de pacientes sintomáticos, aquellos del estudio NASCET, del North American Symptomatic Carotid Endarterectomy, al igual que el ensayo europeo de pacientes sintomáticos. Bueno, ¿cuáles son estos pacientes? Pacientes que han tenido isquemia cerebral transitoria clásicas. Estos son eventos que no dejan secuela y el paciente recobra la normalidad de las alteraciones faciocorporales que puede desarrollar. Otro tipo de pacientes sintomáticos son aquellos en los cuales existe sospecha de enfermedad carotidia, porque existen factores de riesgo, porque pueden encontrarse a la exploración soplos carotidios en la exploración que realiza el médico internista, el cardiólogo o el angiólogo. Amaurosis fugaz, como ya le habíamos dicho, oculopatía isquémica. También estos pacientes sintomáticos, hay otro grupo que es el seguimiento de pacientes postquirúrgicos después de endarterectomía o después de la aplicación de un stent carotidio. Y peroperatorio de pacientes en cirugías mayores, particularmente cirugías de índole cardíaco. Y tumoración palpable. Estos son los pacientes sintomáticos. Muy bien. Y aquellos pacientes del otro grupo, de los pacientes asintomáticos, son pacientes sin eventos neurológicos, son pacientes totalmente asintomáticos y estos se sabe bien que existe una correlación entre la aparición de síntomas y la gravedad de las lesiones que el tronco arterial carotídeo, que los ejes carotídeos puedan tener. De estos están caracterizados por pacientes que generalmente tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, diabetes mellitus, síndrome metabólico, homocistinuria, vasculitis y pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. Este tipo de pacientes son pacientes asintomáticos que pueden desarrollar enfermedad carotidia y por lo tanto deben de ser evaluados. El estudio no invasivo del sistema cerebrovascular extracraneal cobra importancia porque es un estudio de altamente sensible y con una alta fiabilidad diagnóstica, que se ha situado como una metodología que puede brindarnos información cuantitativa y cualitativa. Entonces, en un algoritmo de estudio en un paciente de estas características que acabamos de mencionar,
inclusive los hallazgos del estudio pueden inclusive sentar las bases para efectuar un tratamiento quirúrgico. Muy bien, entonces debemos de tener esto siempre en consideración. ¿Cuáles son las características que debe de tener el equipamiento que nosotros tenemos? Bueno, el ultrasonido Doppler, hoy existen muchísimas plataformas, pero hay diferencias. Lo mínimo indispensable que nosotros necesitamos como requerimiento es que tenga ultrasonido espectral, color y utilizar siempre un preset de tipo vascular. Se prefiere utilizar transductores de alta frecuencia mayores a 7 MHz en un ambiente con una penumbra controlada. Aunque hoy las tecnologías nuevas, en los monitores que hoy se cuentan en los equipos, son equipos en los cuales no existe mucho reflejo externo sobre ellos, sin embargo se sugiere que haya penumbra controlada, por lo tanto es importante reconocer la disposición de la botonería, es algo con lo que tenemos que estar siempre muy familiarizados. Es importante también en consideración la posición del paciente. El paciente tiene que tener el cuello en hiperextensión sin que sea una posición forzada o que el paciente se sienta incómodo, rotando la cara en el sentido opuesto al lado que vamos a explorar. Esto quiere decir que si vamos a explorar el lado derecho, el paciente rota la cara en sentido opuesto, en este caso hacia el lado izquierdo. Entonces, debe de haber confort tanto para el paciente como para el médico, porque pueden ser exploraciones que requieran un poco de tiempo para efectuarlas. Sin embargo, la tecnología está de nuestro lado. Utilizamos transductores, como ya lo mencionaba, lineales, mayores de 7 MHz, la disposición de la botonería, el conocimiento de cada uno de ellos, el Novology, esto es el saber cómo optimizar la imagen para que obtengamos la mejor calidad de imagen diagnóstica, es sin lugar a dudas parte de la técnica para desarrollar este tipo de procedimientos. Y tenemos que tener en consideración algo realmente importante, y es que el desconocimiento, la sobreestimación o al contrario, la subestimación de los hallazgos que nosotros vamos encontrando durante la exploración puede traer como consecuencia errores diagnósticos. Entonces tenemos que tener perfectamente fundamentado el aspecto de la técnica, el aspecto de los hallazgos, el aspecto de los conceptos diagnósticos básicos, fundamentales. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo obtenemos imágenes con calidad diagnóstica siguiendo protocolos? En nuestro país no, pero en Estados Unidos existen agrupaciones encaminadas a vigilar que el personal que realiza este tipo de estudios tenga el entrenamiento, tenga la capacidad de efectuarlos. Entonces, no solamente eso, si nos vamos un poco más atrás, también resulta importante saber con qué equipo estamos trabajando, que el equipo esté debidamente calibrado y siguiendo los protocolos que marca el American College of Radiology o otras instituciones como puede ser las guías que publica en su página el IUM, que es el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina. Entonces, esto es importante. Si hay duda de cuáles son los puntos claves, nosotros tenemos la obligación también de no solamente hacerlo como recordamos, sino también de ir y leer estas guías para tratar de cubrir la totalidad del protocolo. Lo que sí es un hecho, es una verdad, es que la exploración debe ser una exploración sistematizada que contemple la evaluación del eje carotídeo, del eje vertebral, derecho e izquierdos, tanto en escala de grises como con color, como con los espectros respectivos. Y de esta manera obtendremos los mejores resultados. Si no tenemos un orden, podemos caer en este tipo de pitfalls, como puede ser rastreo sin un orden adecuado, una
el no utilizar la totalidad de los recursos que tenemos en el ultrasonido, evaluar un segmento solamente con color o evaluar otro segmento solamente en escala de grises o en otro solamente el espectro, no es lo deseable, no es lo deseado. Siempre debemos de hacer la combinación de cada uno de ellos en cada uno de los elementos que estamos explorando. No utilizar, tratar de tener la mejor imagen optimizada, ángulos no mayores a 60, muestreos en áreas de estenosis no siguiendo los protocolos, y evitar hacer la medición de estenosis en ejes longitudinales. Lo que sí tenemos que hacer es un protocolo completo, llevar a cabo un protocolo sistematizado que permita la evaluación tanto de la carótida común, de la carótida interna, de la carótida externa y de la vertebral en escala de grises, con Doppler color y los espectros respectivos. Utilizar entonces este tipo de órdenes, escala de grises primero, después Doppler color y finalmente Doppler espectral, respetando siempre ángulos menores a 60 grados. El muestreo de áreas de máxima estenosis debe hacerse cumpliendo siempre los requisitos que marcan los documentos del Consenso Internacional de Estenosis Carotides, esto es, obtener información, espectros e información antes de la estenosis, en el transcurso de la estenosis y posterior a esta. Y también este tipo de medición del calibre máximo de la estenosis, no olvidemos que siempre deberá de realizarse en eje corto, en imágenes transversales. ¿Cuáles son las áreas clave que nosotros necesitamos para obtener los mejores resultados? Bueno, tener siempre en consideración este tipo de consideraciones técnicas que les acabo de mencionar, ser rigurosos en los criterios diagnósticos, obtener imágenes en escala de grises con una buena calidad, y las consideraciones hemodinámicas obtenidas con Doppler color y con Doppler espectral deberán estar siempre sujetas a la mejor optimización de la imagen. Jugar con esta parte de la técnica de efectuar esta maniobra punta-talón con el transductor, que se puede facilitar cuando utilizamos ese tipo de transductores lineales de alta frecuencia, como lo mencionaba, y hacer el reporte. Estos reportes deberán incluir una explicación detallada de la anatomía, y en tablas podemos exponer de una manera completa los hallazgos de velocidades, de tipos de espectros. Y de esta manera tratar de tener siempre un control de parámetros de calidad para que nuestro estudio realmente tenga una trascendencia desde el punto de vista diagnóstica. La exactitud diagnóstica evidentemente dependerá de que el estudio sea técnicamente ordenado, sin saltar ninguna parte de la exploración, de la calibración adecuada del equipo, de programas, utilizar siempre programas vasculares y siempre seguir estos protocolos bien establecidos que en la literatura los tiene. Sin embargo, ¿cómo lo puedo hacer yo de la mejor manera? Debemos siempre de hacerlo utilizando un orden, y utilizarlo además teniendo en consideración los conceptos en este caso del área de la que estamos hablando. Al utilizar como un valor importante a determinar las velocidades pico-cista de la carótida interna, el radio entre la carótida interna con la carótida común, haciendo énfasis en el análisis de las velocidades pico-sístole en estas dos áreas anatómicas y las velocidades en los diferentes niveles. La bifurcación carotídea es un área muy particular donde existe fenómeno de aliasing y tenemos que tener en consideración que si bien existen espectros de alta resistencia en la carótida externa, de baja resistencia en la carótida interna y al igual que en la arteria vertebral y en la carótida común, también tenemos que tener en consideración que el tratar de medir un espectro en el área del bulbo obtendremos espectros sucios porque hay este fenómeno que yo les mencionaba donde
hay cambios, disturbios hemodinámicos, entonces tengamos siempre en consideración que esa área no debe de efectuarse, no deben hacerse mediciones. Sin embargo, caer en la cuenta de que vamos a obtener la mejor información, cuál es lo clínicamente evidente en el paciente y que la correlación de los hallazgos tenga una adecuada relevancia y obviar lo que no sea útil. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Empezamos siempre en escala de grises y generando imágenes siempre en eje corto. Debemos de privilegiar el eje corto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo hacemos siguiendo en eje corto durante la cara, a través de toda la cara lateral del cuello, haciendo un ascenso desde la base del cuello hasta el ángulo de la mandíbula, y obtenemos de esta forma ese tipo de imágenes en escala de grises, siempre al centro la imagen que a mí me interesa en este caso, el eje carotidio o la carótida común, hasta un nivel superior a la bifurcación. Entonces, de esta forma lo vamos a hacer nuevamente de la base hacia arriba hasta el ángulo del cuello y la imagen correspondiente que vamos generando, y de esta manera nosotros vamos haciendo un análisis de toda la información que nos brinda la escala de grises. Una de las particularidades que tiene el ultrasonido es que podemos hacer diagnósticos de tejido, de áreas anatómicas adyacentes. Y esa es una de las ventajas que tiene. Cuando nosotros llegamos en este primer movimiento al ángulo mandibular, nosotros sugerimos que ahí, sin ponerle angulación a la caja de color, colocamos la caja de color y hacemos descenso, hacemos el movimiento contrario. Del ángulo mandibular venimos bajando hasta la base del cuello y obtenemos imágenes en color. Recuerden que siempre que ustedes manejan imágenes en color en eje corto, la caja de color debe de estar optimizada lo más pequeña posible y lo más centrada al área de interés. Después giramos a eje largo en escala de grises y obtenemos información de la parte distal a la parte proximal, y hacemos un movimiento en vaivén de fuera a adentro y de dentro a afuera. Entonces venimos de la parte distal a la parte proximal de la carótida común y hacemos este tipo de evaluaciones. Cuando hacemos esta evaluación en eje largo, nosotros aprovechamos para incluir en el protocolo la evaluación del complejo íntima media. Y esta evaluación del complejo íntima media se facilita con estas plataformas Logic de General Electric, porque este tipo de mediciones las podemos hacer de forma automatizada, siempre 1 centímetro por debajo de la bifurcación, tomando esta muestra. Por ejemplo, en el caso que ustedes están viendo, se hicieron 493 mediciones en forma consecutiva desde donde aplicamos el primer clic hasta el último y obtenemos el promedio y la máxima medición de este espesor íntima media. Entonces, también vale la pena recordar que la evaluación o el abordaje puede ser utilizando un abordaje anterior, un abordaje lateral o un abordaje posterior. ¿De qué depende? Dependerá en gran medida de la morfología del cuello del paciente. Entonces, algo que tenemos que tener en consideración. Cuando estamos en eje largo, entonces recuerden, pueden hacer abordajes anteriores, pueden hacer abordajes laterales y pueden hacer abordajes posteriores, para de esta manera obtener la mayor cantidad de información, siempre iniciando esta evaluación también en escala de grises. Cuando hacemos esta evaluación en escala de grises y después con color, aprovechamos para incluir la exploración de los ejes vertebrales. Entonces, si nosotros tenemos como una referencia anatómica en una imagen generada en eje largo, inicialmente en escala de grises,
Posteriormente aplicamos color, giramos lateralmente hasta identificar los procesos transversos. Y exactamente ahí aplicamos color o angiodoppler para valorar el flujo y las características inicialmente del calibre de la arteria vertebral. De esta forma nosotros hacemos la evaluación en escala de grises en color, pero también tenemos que hacer la exploración incluyendo los espectros. Entonces hacemos la totalidad de la exploración con el menor número de movimientos. En este clip que enseguida van a ver, vamos a ver lo que acabo de platicarles. Entonces siempre iniciamos en eje corto, ascendemos de la base del cuello hasta el ángulo de la mandíbula en escala de grises, después aplicamos color, bajamos, quitamos el color, giramos a eje largo en escala de grises, aplicamos color y hacemos esta evaluación de dentro a fuera, de fuera a adentro y de proximal a distal, con color al final. Entonces, con el menor número de movimientos en un área anatómica realmente pequeña, los movimientos deben ser movimientos muy suaves, no con amplios rangos de movilidad, para que de esta forma también el tiempo en lo que estamos explorando al paciente sea el menor y el paciente no se canse y también nosotros no nos cansemos. De esa forma podemos obtener la mayor cantidad de información. ¿Cuáles son las características que nosotros vamos a tener en cada una de las áreas que estamos explorando? Bien, vamos a hablar primero de la carótida común. La carótida común va a tener un flujo laminar, esto es la mayor velocidad, la velocidad pico-sístole mayor siempre se va a encontrar al centro del vaso. Son espectros de baja resistencia que en el trazado espectral tienen una diástole persistente. La velocidad pico-sístole máxima puede oscilar entre 80 a 110 centímetros sobre segundo. El calibre varía de 5 a 6 milímetros. Y el origen, porque también lo debemos de incluir en la exploración, el origen de la arteria carótida común en el lado derecho es en el tronco brachiocefálico, en tanto en el lado izquierdo viene directamente del arco aórtico en la mayor parte de los pacientes. Sin embargo, consideremos que siempre existirá la posibilidad de encontrar variantes anatómicas, pero esto es lo más frecuente, el origen de la carótida común en el tronco brachiocefálico y la carótida común izquierda del arco aórtico. Muy bien. Y considerar lo que ya habíamos mencionado, las características del bulbo, que es una parte que se ensancha antes de la bifurcación, donde existe este fenómeno de aliasing. Como vemos en color y como vemos en espectro la carótida común, bueno, aquí lo vemos, estamos al centro del vaso, el volumen muestra que estamos utilizando debe de tener al menos una tercera parte del calibre total del vaso. Nos ponemos al centro del vaso, el ángulo de ataque debe de ir siempre optimizado, el volumen muestra paralelo al flujo sanguíneo, siempre al centro del vaso, y obtenemos este trazado espectral, espectros de baja resistencia, una sístole que se eleva y alcanza su punto máximo, una cantidad moderada de flujo diastólico con una ventana espectral limpia. Ese es el espectro habitual, la morfología espectral habitual de la carótida común. ¿Qué características tiene la carótida interna? Bien, la carótida interna tiene un calibre que más o menos corresponde al 50% de la carótida común, la carótida interna es la rama siempre de mayor calibre. Cuando estamos haciendo la evaluación es una forma fácil de poder identificar de qué elemento vascular estamos hablando cuando hacemos la exploración en escala de grises. Siempre la de mayor calibre es la carótida interna, que no tiene ramas como sí lo tiene la carótida externa, lo vamos a ver más adelante, que hay tortuosidad leve distal antes del sifón carotidio, que tiene un flujo color continuo durante la totalidad del ciclo cardíaco porque está irrigando una área
que demanda una gran cantidad de oxígeno y por eso maneja bajas resistencias. Entonces es una arteria, siempre esto es importante de considerarlo, es una arteria de baja resistencia, y la arteria carótida interna tiene un calibre promedio, más o menos, de 4 milímetros, que tiene una localización posterolateral, posteroexterna, la carótida interna, con respecto a la carótida externa. Entonces será lateral con respecto a la carótida externa. Estamos hablando de la carótida interna. ¿Qué valores maneja en promedio? El valor máximo de velocidad pico-sístole no debe de ser mayor de 125 centímetros sobre segundo, y una velocidad al final de la diástole no mayor de 40 centímetros sobre segundo. Y una proporción, un radio entre la arteria carótida interna y la arteria carótida común de 2. Estas son entonces las características de la arteria carótida interna. Y aquí tenemos una imagen de la carótida interna de un paciente en el lado derecho, un espectro de baja resistencia, una diástole que baja y que persiste, que nunca desaparece, un flujo también que tiene un flujo laminar. Siempre debemos, como ya lo acaba de mencionar, aplicar el volumen muestra siempre al centro del vaso para tratar de obtener la mejor muestra, los mejores valores. Entonces corroboramos baja resistencia, velocidad pico-sístole, en este caso 51.8 centímetros sobre segundo, diástole de 21 centímetros sobre segundo. Y la carótida externa es un vaso de baja resistencia, irriga la piel y los músculos faciales, tiene una localización medial y anterior con respecto a la carótida interna, muestra un color intermitente. Cuando hacemos la evaluación utilizando Doppler color, tiene un color intermitente. ¿Por qué? Porque es una arteria que maneja alta resistencia. Esto quiere decir que maneja velocidades pico-sístole altas y que inclusive una morfología espectral puede ser que descienda más allá de la línea de base. Entonces vean la diferencia entre los espectros que les acabo de mencionar de la arteria carótida común, la interna, con respecto a la externa, que tiene muchas ramas, que tiene un calibre aproximado de 3 milímetros, ¿verdad? Y numerosas ramas, que a saber, las que están enumeradas ahí son las principales, son las ramas de la carótida externa: la tiroidea superior, la temporal superficial, la faringe ascendente, la maxilar interna, la transversal de la cara, facial, occipital y la auricular posterior. Esas son las ramas de la arteria carótida externa. Y en ocasiones nos preguntan si la evaluación en un Doppler carotidio, porque aquí es cuestión de conceptos, de semántica, le piden un ultrasonido de vasos de cuello, le piden un ultrasonido carotidio. Eso quiere decir entonces que no debemos explorar la arteria vertebral. Claro que tenemos que hacer la exploración tanto de la vertebral derecha como de la vertebral izquierda. ¿Qué características tiene la arteria vertebral? Bueno, es la primera rama de la arteria subclavia, tiene flujos, al igual que la carótida interna, de baja resistencia. Habitualmente evaluamos el segmento C2, pero también podemos, en la escala de grises, desde la escala de grises, documentar el origen, documentar el segmento C0, el segmento C1, que es el prevertebral, el C2, inclusive podemos ver el segmento C3, que tiene una situación cefálica que penetra a nivel de la arteria en la columna vertebral a nivel de C6, del cuerpo vertebral de C6, y sigue el trayecto dentro de las apófisis transversas, las cuales lo protegen, que tiene un extremo distal tortuoso. Este es el segmento horizontal y por lo general de diámetro asimétrico. Esta es una característica que tiene la arteria vertebral, que son asimétricos, y con cierta frecuencia podemos encontrar hipoplasia. Es una variante anatómica relativamente frecuente, hasta 20, hasta 30% de los pacientes pueden tener hipoplasia, esto es un calibre menor de 3 milímetros.
¿Qué características tiene? Bueno, ya se los decía, es un flujo que va hacia adelante, anterógrado, los espectros son de baja resistencia, una diástole continua, una diástole que nunca desaparece, un pico sistólico alto, en este caso 47.8 centímetros sobre segundo de velocidad pico sístole. Si en algunos casos hay una gran cantidad de pacientes en el departamento de ultrasonido, en el área de imagen de un gabinete, en un hospital público, en un hospital privado, bueno, existen softwares, en este caso General Electric tiene un software que se llama Scan Assistant, que se puede personalizar, es un programa que permite al operador configurar el sistema para realizar automáticamente funciones utilizadas en forma frecuente y con esto optimizar el tiempo, disminuir la estancia del paciente sin detrimento de la calidad del estudio, de los hallazgos que tenemos que encontrar y evitar la fatiga del operador, optimizando con esto el proceso de trabajo y ayudando a reducir el tiempo que lleva el efectuar un examen vascular de esta naturaleza, mejorando con esto la experiencia del paciente. Entonces, Scan Assistant es este software que permite configurar, personalizar para hacer la exploración. Aplicamos Scan Assistant y empezamos la exploración a través de ese software. El software nos va llevando de la mano de tal suerte que hacemos el mismo trabajo con un número menor de manipulaciones del teclado. Evidentemente que obtenemos toda la información que está contenida en el protocolo, como nosotros siempre lo hacemos. Y si ustedes pueden ver, en la parte superior es sin Scan Assistant, y abajo en la parte inferior es utilizando Scan Assistant, de tal suerte que sin Scan Assistant estamos generando un mayor número de toques en la botonería, en las perillas, en los controles del equipo, mientras que utilizando Scan Assistant este número de toques se disminuye porque el equipo nos va llevando de la mano de un paso al otro. Por supuesto que eso también tiene una relación directamente proporcional con el tiempo que el paciente dura en la sala. Sin Scan Assistant se puede obtener hasta 73% aproximadamente menos de toques del teclado, y en este tipo de exámenes se optimiza la exploración para que el paciente tenga una mejor experiencia. Otra de las características que originalmente los equipos de General Electric tienen es la opción de utilizar en algunos casos, particularmente en algunas estenosis, la utilización de algo que se llama B-Flow. Esta capacidad es una técnica de visualización. ¿Qué es B-Flow? B-Flow es una técnica de visualización directa del flujo sanguíneo y de la hemodinamia. Despliega los ecos de flujo sanguíneo en escala de grises, sin sobreposición de la pared. Esto es, no se vicia la información. Yo obtengo información del flujo, si existe flujo sanguíneo, por muy lento que sea sin detrimento de las características de la pared o de alguna singularidad, como puede ser una úlcera, una placa ulcerada o una placa complicada. Utiliza tecnología codificada digitalmente, de tal suerte que la intensidad de los grises depende de la velocidad de los deflectores y de la dinámica. Despliega más cuadros por segundo y tiene mayor resolución espacial que el Doppler color y depende menos del ángulo. Esto es B-Flow. ¿Dónde está indicado utilizar B-Flow? En el estudio de las paredes vasculares irregulares, en la medición directa de las estenosis o casi oclusivas, en la evaluación de las placas complicadas, en el análisis de variantes anatómicas en otros territorios vasculares que deben de ser explorados, en la neovascularización tumoral de segmentos implicados en alguna patología, y en la evaluación de vasos pequeños y o con bajo flujo.
Para eso es útil BeFlow. Y BeFlow Color o BeFlow nos permite, sin detrimento de las características de la pared, obtener información al respecto del flujo sanguíneo, de la presencia o la ausencia de este. Entonces, eso es BeFlow. Además de que nosotros también podemos hacer reformateos multiplanares para ofrecerle al clínico la mayor cantidad de información después de todo esto de lo que venimos hablando, utilizar BeFlow en algunas áreas donde nosotros tengamos duda si existe o no flujo sanguíneo, de las características particulares de algún segmento. Esto lo dejamos al final de la exploración y podemos además adicionar este tipo de imágenes que siempre serán de gran ayuda en algún tipo de pacientes. Parecería como que es mucha la información, sin embargo, si nosotros dentro de esta maraña, nosotros lo hacemos siempre de la misma manera y aunque se ve mucho, este tipo de protocolos siempre están con un orden muy claro y de esta forma obtendremos siempre los mejores resultados. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos tener después de todo lo que hemos venido platicando, que son realmente las bases que para obtener los mejores resultados es importante tener siempre en consideración que este tipo de exploraciones Doppler color de los vasos de cuello, de la circulación de los ejes carotídeos y vertebrales debe ser una exploración sistematizada, que debe incluir siempre la evaluación del complejo íntima media, que debemos tener en consideración como base el reconocer la anatomía normal y sus variantes anatómicas, para de esta manera no confundirnos y saber cuando hay algo realmente que traduce patología. El reporte debe incluir toda la información, porque esta es una de las características que tiene la exploración Doppler color, que es una exploración que nos permite hacer un análisis de la anatomía, pero también de la función. Es un análisis cuantitativo y cualitativo. Y para lo cual también es válido no solamente el reporte tradicional, sino también el uso de tablas y de cartografías vasculares. Por mi parte es todo de esta charla. Agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias.